Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este lunes 16 de abril de 2018, esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Nuestro sentido pésame a toda la familia Colsubsidio y momentos de luto respetuoso por la muerte de Roberto Arias Pérez, un gran colombiano, fundador de Colsubsidio. Descubrió la manera de servirle a la sociedad a través de la solidaridad, a través del esfuerzo compartido y a través de la pulcritud en el comportamiento y de las altas metas que se fijan para el esfuerzo de los colombianos. Colsubsidio es un modelo para Colombia y ese modelo lo trazó Roberto Arias Pérez, cuya vida se nos fue, dejándonos su ejemplo y dejándonos su luminosa trayectoria. Y mataron a los periodistas. Y Santos se quiso lavar las manos con su cinismo acostumbrado, diciendo que habían matado a unos periodistas ecuatorianos en territorio ecuatoriano y que los había matado un ecuatoriano que era guacho. ¡Qué ordinariez! ¡Qué bajeza! Nos da pena que un sujeto de esa calaña pueda ser presidente de Colombia. La tragedia del Ecuador es nuestra tragedia. Lo que se está viviendo en la frontera con el Ecuador es el resultado de todas las larguezas y las facilidades y los apoyos que Santos le dio al narcotráfico de las FARC. Guacho es colombiano, ¿qué importa? Su grupo es un grupo de bandidos colombianos que está sembrando el terror en toda Tumaco. A propósito, ¿dónde está el general Naranjo? ¿No es que le dieron la tarea de rescatar a Tumaco de las garras del narcotráfico? Es Tumaco y es la frontera y es más acá y más allá del río Mataje. Esos periodistas son unos mártires de la verdad y los mató el narcotráfico que tiene origen acá y que el Ecuador permitió que se fuera para allá. El señor Correa es el culpable de semejante barbaridad. Y aquí tenemos ya 3 países, Ecuador, Colombia y Venezuela, dominados por los narcotraficantes. 3 países mafiosos. Mataron a los periodistas. Nuestros periodistas estamos de luto. A nosotros también nos faltan 3. Pero que su sacrificio no sea inútil, que su sacrificio sea fecundo y que el mundo y especialmente nosotros comprendamos que la alternativa es muy clara: o las FARC con su narcotráfico o la Colombia decente, constructiva, leal, trabajadora que queremos fundar algún día. ¿Qué escogemos? ¿Los malditos acuerdos con las FARC que hay que volver trizas o el país que quiere salir adelante después de sufrir lo que está sufriendo con el narcotráfico? Y pasa lo mismo en el Catatumbo. La situación del Catatumbo es sencillamente desesperada. ¿Y qué tal el Bajo Cauca antioqueño? 5 muertos este fin de semana. Es que la guerra es entre los peludos y los no sé qué diablos. ¿Qué nos importa? La guerra es la guerra del narcotráfico, la que Santos dejó organizar para darle vía libre a las FARC, para congraciarse con ellas. Ni bombardeos, ni fumigaciones, ni extradiciones, ni extinción de dominio, ni fuerzas militares dispuestas a batirse contra estos bandidos. Ahí está el resultado. Señores, perdimos la patria. Y la perdimos en el sur. Lo que está pasando en el Putumayo tampoco nos lo han contado. No nos lo han contado como es. Nosotros dejamos el Putumayo sin una mata de coca. Se burlaron de nosotros y cumplimos. Y eso significaba paz, y significaba progreso, y significaba posibilidades de desarrollo. Hoy, Tumaco, el sur de Nariño, el Putumayo,
todo eso está lleno de coca, de violencia, de muertes, lo mismo que pasa en el norte, en Arauca y en el Catatumbo, que son otro infierno, lo mismo que pasa hacia el Urabá, el nordeste, el Bajo Cauca antioqueño, el nordeste antioqueño, eso es otro infierno, los infiernos de la droga. Queridos amigos, ¿qué quieren? ¿Seguirle cumpliendo a las FARC? A los mismos bandidos que han demostrado lo que son. Después de lo de Santrich, ¿les queda alguna duda? Santrich estaba orando por su propia cuenta, el cieguito del paseo, y qué curioso, ¿no? Su ayudante, su consejero, su socio, era sobrino de Luciano Marín, alias Iván Márquez. Qué curioso, ¿no es cierto? ¿Y cuántos negocios sucios, puercos, se han hecho a este propósito? Las ventas de cupos para meter dentro de las FARC gente que quedaba entonces blindada, porque aquí todo se blinda, quedaban blindadas contra las extradiciones. Y los contratos y las intermediaciones sucias, es con esas porquerías con las que estamos negociando el futuro de Colombia. ¿Es a esos sujetos a los que les estamos dando curules gratuitas? ¿Es a esos sujetos a los que constituimos en un partido político que tiene todas las ventajas sobre los demás partidos políticos para que acaben de incendiar y empuercar esta república nuestra? Ataque quirúrgico de los Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña a Siria. Fue sobre instalaciones de armas químicas. Trump dice que la operación fue perfecta. Putin dice que si se vuelve a presentar algo parecido, el mundo entra en una locura, en un desenfreno, en un caos. Vamos a ver qué sucede. El gobierno venderá lo que queda de Telecom y de otras empresas, y lo venderá ahora a pocos meses, a un mes, mes y medio de que elijan al sucesor de Santos, porque por una cuestión estratégica. De esto hablaron hace cuánto tiempo hablaron de vender y vender las cosas que no se necesitaban. ¿Y ahora por qué? Señores, porque necesitan plata para la mermelada, para acabar de robarse el país. Necesitan vender para tapar huecos, para que no se note la podredumbre que deja este gobierno corrupto. Cumbre de las Américas contra la corrupción. Esto es el colmo, no nos referimos a lo que pasa en otros países, simplemente al nuestro. Santos dando declaraciones contra la corrupción. Se le olvida Odebrecht, se le olvida Saludcop, los carteles de la salud, los carteles que se roban los alimentos de los niños, los carteles de la contratación, los fondos para la paz, y se le olvida el galeón San José, que es lo último que se va a robar Santos antes de irse a vivir al palacete que tiene en Londres, en el sitio más exclusivo y más costoso de Londres, y no nos ha contado con qué dinero lo ha comprado. Los Castro, más de medio siglo de opresión y de esclavitud. Ya se va Raúl, algún día se tenía que ir, ya se murió Fidel, ¿qué viene ahora para Cuba? ¿Cuba será capaz de dar una marcha hacia el capitalismo, hacia el liberalismo, hacia la libertad, hacia la democracia? ¿Pretenderán seguir manejando a los cubanos con cartillas de racionamiento? Claro que la inmensa mayoría de los cubanos no conocen otro mundo. Para ellos, el mundo es el mundo de la cartilla del racionamiento, el mundo sin libertades, el mundo de la miseria moral y económica. Habrán oído hablar de que hay un mundo distinto, el mundo de la libertad, del progreso, de la creatividad. Otra suciedad electoral, los votos en blanco. Ay, Dios mío, el día que se le haga el balance a este señor Galindo, yo no sé qué va a resultar. Entonces ahora aparece que el tarjetón está diseñado para promover el voto en blanco.
Y hay, no como siempre, un pequeño lugarcito en la parte baja del tarjetón para que la gente que quiera votar en blanco vote en blanco, sino que es toda una columna gigantesca, con el voto en blanco y con unos vivos que resolvieron que ellos eran promotores del voto en blanco y entonces son lo mismo que cualquiera de los partidos políticos y cualquiera de los candidatos. ¡Ay, Galindo! ¡Ay, Galindo! Ahora viene el censo puerta a puerta. ¿Para crear cuántos empleos artificiales e inútiles? Este señor Perfetti es otro para la lista de los grandes alcahuetas de la corrupción. En un país desfondado económicamente, hacer censos puerta a puerta, para preguntar cosas inútiles y para que nunca se sepa después qué pasó con esas preguntas y con esas respuestas. El acueducto de Yopal es otro elefante blanco. Ya cada vez que se habla del acueducto, ya lo vamos a entregar. Ya hay fecha para entregarlo. Cada vez se pospone. Y ya no será en este gobierno. Eso sí se sabe. ¿Dónde están los 2 megacolegios que se iban a construir? Hay abandonadas 33 obras en Yopal por 120.000 millones de pesos. Y aquí no pasa nada. Una ciudad y una región que se hubieran podido perfectamente rescatar en todas sus necesidades básicas, que debiera ser modelo de desarrollo, convertido en esto. El gobierno Santos, queridos amigos, el gobierno Santos. Escándalo de corrupción en las fuerzas militares. ¿Quiénes son los primeros acusados? Los generales Rodríguez y Nieto. Comprometidos en muchas cosas, pero ¿qué tal las piñas que se fueron a comprar en los Estados Unidos, que valía cada una entre 50 y 100 dólares y que las trajeron a 20 millones de pesos cada piña? Carito el dólar para el general Rodríguez, ¿no es cierto? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Negado habeas corpus a Santrich. Bueno, ¿y cuándo extraditan al sobrino de Márquez y a los otros 2 compinches? La discusión con Santrich es una discusión inútil, estúpida, para ponerlo a salvo de la extradición. Pero ¿y con los otros? ¿Qué disculpa tienen para no extraditar al sobrino de Márquez? La vía de la prosperidad. Otro tema. Ya hablamos con Honorio Enríquez hace un tiempo sobre él. Una colcha de retazos e improvisación. La pregunta es clara. ¿Cuánto se robaron en la vía de la prosperidad? Una carretera en el departamento del Magdalena que los magdalenenses han esperado por decenios. La plata apareció y, como siempre, se la robaron toda. Paro armado del EPL en el Catatumbo. ¿Quién manda aquí?, nos preguntamos. Esto lo ponemos entre comillas. Una barbaridad lo que hizo ese señor, dice Pablo Catatumbo refiriéndose a Guacho. ¿Sabe qué hizo Catatumbo? Lo mismo que usted hizo durante decenios de años. Matar, secuestrar, violar niñas, poner bombas, destruir este país. Eso hizo. No haga la pregunta con cara de arcángel, porque usted hizo lo mismo durante decenios de años y lo sigue haciendo desde aquí a través de eso que usted llama disidencias, que no son otra cosa que sus compinches en armas y en coca. Israel desmanteló túnel en la Franja de Gaza. Lula, en el Brasil, sigue barriendo en las encuestas. Definitivamente la cárcel y la corrupción atrae votos en ciertos países desgraciados. La Liga Árabe de las Naciones critica duramente a Irán por su apoyo a Bashar al-Assad. Se sabe ya que habrá próximas visitas de altos funcionarios japoneses que irán a China y chinos que irán al Japón. Ese bloque del Oriente se va a consolidar. Y se va a consolidar también con las Coreas, y allá está el futuro. Pero no tenemos salida hacia el Oriente.
porque Buenaventura, que debiera ser la perla del Pacífico colombiano, es una posilga por obra de la corrupción de los políticos amigos de Santos. Cientos de miles de personas marcharon en Barcelona pidiendo la libertad para líderes catalanes presos. Y en Hoy en la Historia, ¿qué a propósito nos viene? Recordar la obra de Tomás Moro, hoy para los católicos, Santo Tomás Moro, Utopía. ¿Qué es una utopía? Todos lo saben, pero no saben el origen de la palabra. La isla maravillosa, donde Moro soñó que los hombres se podían gobernar a través de la moral, de la bondad, de la inteligencia puesta al servicio de esos propósitos. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Buenos días a todos. Los periodistas ecuatorianos que fueron secuestrados por las FARC fueron asesinados en territorio colombiano. Las Fuerzas Armadas colombianas y la Policía Nacional del Ecuador están lo que llaman peinando, ¿no?, el área donde opera Guacho y su gente, y lo buscan por cielo y tierra. Por ahora no lo han encontrado, pero bueno, dicen que han capturado a su primo, Rubén Jaramillo Arizala, y mientras tanto al presidente Juan Manuel Santos le tocó salir a reconocer... Perdón, Montserrat, al primo pobre. Capturaron al primo pobre. Sí. A mí me llama la atención esta noticia, ¿no? Porque lo que se trata es de capturarlo a él, ¿no? Mientras tanto, acabar con la banda y de acabar con el narcotráfico y de devolverle al sur de este país y al norte del Ecuador su tranquilidad y su paz. Perdóneme la interrupción. Habría que acabar por la cabeza que se sienta muchas veces en la Casa de Nariño, ¿no? Que se sienta con el presidente, ¿no? La cabeza de la banda, que todos sabemos quiénes son, los que negociaron en La Habana. Mientras tanto, al presidente Juan Manuel Santos le tocó salir a reconocer que los periodistas asesinados estaban en territorio colombiano y que alias Guacho será capturado, dijo él, o morirá en combate. Esto no es un hecho aislado, ¿no? Y eso es lo preocupante, porque nos llega un informe de la Fundación Ideas para la Paz que hace una radiografía de la situación que vive el país y que muestra cómo la violencia se tomó literalmente Colombia. Dice este informe que se incrementaron las acciones criminales de las FARC en un 600%. Han escuchado bien, 600%. El estudio se llama Trayectorias y dinámicas territoriales de las disidencias de las FARC y se estima que hay cerca de 1.200 disidentes, llaman ellos, aunque otros hablan de 1.500. Estas acciones de estos grupos vienen en aumento. En el primer trimestre del año pasado se registraban 8 acciones armadas, mientras que en el mismo periodo de este 2018 se han presentado 56 acciones delictivas. Y esto incluye, por supuesto, la presencia y el accionar militar en territorio ecuatoriano, donde también han aumentado, entre otras cosas, porque Ecuador ha sido muy permisivo con el narcoterrorismo. Recordemos cómo el expresidente Correa, ¿lo recuerdan?, cómo protegió a los terroristas de las FARC y la indignación que expresó cuando bombardearon Sucumbíos y mataron al narcoterrorista mayor Raúl Reyes. Recordarán ustedes que en lugar de estar agradecido, salió furioso a condenar a Colombia y produjo una fuerte crisis diplomática. Las consecuencias de esta permisividad, pues ya las estamos viendo, ¿no? Y en Ecuador lo saben también. ¿Qué les parece si escuchamos un audio donde unos periodistas ecuatorianos hablan precisamente de este tema, de la actitud de Ecuador y en concreto del expresidente Correa, que fue el que de alguna manera sembró este caos en Ecuador? Escuchen. Aquí ha habido una cruel traición a la patria. Concuerdo contigo. Que tiene nombre y apellido a la cabeza. Se llama Rafael Vicente Correa Delgado. Traidor maldito de la patria. Acompañado o acolitado por algunas de las personas que todavía siguen siendo gobierno en este país. Malditos traidores. Malditos traidores. 1000 veces malditos traidores. Ahora sí no me queda la menor duda. Vendieron la patria
A mí que no me vengan con ese cuento barato de la soberanía, que se vayan a la punta de un cuerno y a la séptima paila del infierno, como se tienen que ir los traidores con ese cuento de la soberanía. Malditos traidores, ni siquiera saben lo que es el concepto de soberanía, infelices. Es como que ahorita, idiotas, porque ahorita sí les voy a hablar crudamente como se les debe de hablar a estos imbéciles. Es como que ahorita, idiotas, salgan a decir de que porque está llegando un avión militar de Colombia con el ministro de Defensa y el comandante de la policía para servir, para ayudar a las investigaciones ecuatorianas. Obviamente con la autorización y el permiso del gobierno ecuatoriano se está atentando contra la soberanía. Imbéciles, de una vez entiendan, idiotas. Porque estos zurdos de miércoles hay que hablarles así, y ahora sí crudamente, como aprendí a hablar en la calle, pedazos de pendejos. Bueno, son palabras muy duras que expresan, creo yo, la indignación que sienten muchos ecuatorianos, ¿no? Con esa permisividad con el narcoterrorismo que se tomó la frontera, ¿no? Ella es una realidad. Y por favor, a mí me encantaría que en los otros medios también dejaran de hablar de disidentes. A mí me parece que los únicos disidentes aquí son la cúpula de las FARC, 4 señores que se han jubilado con mucho dinero y que siguen traficando con drogas, ¿no? Como pasa con Santrich. Ahí, Montserrat, la presión del Ecuador para que dejáramos las fumigaciones aéreas en la frontera y especialmente allá, sobre el río Mataje. El coronel Luis Alfonso Plazas, quien era mi director nacional de estupefacientes, yo era el ministro del Interior y de Justicia, estuvo en el Ecuador en una reunión, fue la canciller Carolina Barco, los ecuatorianos pidiéndonos la famosa franja de los 10 kilómetros de profundidad sobre toda la frontera para que no hubiera fumigaciones. Lo que el coronel Plazas les dijo, con precisas instrucciones que yo le impartí. La frontera se volvería un infierno si no la fumigáramos toda. Y dijimos que fumigábamos. El coronel fue más delicado y dijo que hasta los límites, que hasta la ribera del río. Yo dije que hasta la mitad del río lo íbamos a fumigar. Y dejamos el Putumayo sin coca. Y restablecimos el orden. Y la gente respiraba en paz. Y vivía en otro mundo. Hasta que empezó otra vez este horror, movidos por el Ecuador, por Rafael Correa. Y en Colombia, la Cancillería colombiana no tuvo el carácter, ni el Ministerio del Interior, se ha dicho también, y no bajo mis manos, o en mis manos, para decir, no aceptamos, no habrá coca en la frontera con el Ecuador. Ahí está la coca, ahí está la tragedia, ahí está el infierno. Ahí están estos periodistas asesinados. Dios mío, qué horror. Ahora toda la esperanza es rescatar los cuerpos. Lo que van a encontrar de esos cuerpos, usted sabe lo que es la acción de la selva húmeda, tropical húmeda, sobre los cadáveres. Dios mío bendito, eso va a ser peor que la noticia de la muerte. Pero en fin, esa fue la obra de Correa y esa fue la obra de la Cancillería colombiana. Y esa fue la permisividad con el narcotráfico. Aquí, Montserrat, la alternativa es clara. O Colombia o el narcotráfico. Dicho en otras palabras, o Colombia o las FARC. Porque las FARC son esencialmente narcotráfico. Y pero se por habla favor, miren lo que ocurrió con Santrich. Es que a mí me parece de sentido común. O sea, este guacho se dedica al narcotráfico. A Santrich... la DEA tiene todas las pruebas en la mano y todavía nos estamos cuestionando si son narcotraficantes. ¿Y con quién trabajaba Santrich? Pues con Guacho y con todos. No, con el sobrino de Márquez. Bueno, igual, sí, otro. El sobrino de Márquez. Y el tío no sabía lo que estaba haciendo su sobrino. Ay, no sabían lo que estaba haciendo el cieguito del grupo. Esos fueron las FARC. Las FARC siguen siendo una organización narcotraficante. Motivo suficiente, ese solo, para volver trizas el acuerdo que hay con ellas, porque están en lo mismo. Y se habla de 1.200 o 1.500 disidentes, que así los llaman, y los que están en el ELN, y los que están en los rastrojos y los pelusos y toda esa explosión de nuevos grupos armados no se hizo con la gente que salió de las FARC. Montserrat, ¿y dónde están los bandidos de las FARC que estaban alojados en los albergues de las zonas? Allá estuvo Guacho. ¿Usted sabía que Guacho estuvo en una zona de esas?
Allá estaba, guacho. Y de allá salió, como salieron todos. No queda un bandido de las FARC en esas zonas de tolerancia. Esa es la paz de Santos, señores. Ese es el premio Nobel de la Paz. Acabaron con la República de Colombia. Estos gritos de dolor y de ira de ese periodista ecuatoriano los podíamos repetir nosotros 1.000.000 de veces. Estos zurdos de M acabaron con el país. Hay que rescatarlo. No hay sino una última oportunidad y tiene fecha, Montserrat, 27 de mayo. O elegimos a Iván Duque o esto es el fin de los fines y Guacho será no senador, sino presidente de la República. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 16 de abril del año 18. Faltan 113 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia, el narcogobierno de Juanpa. Por cuenta del famoso despeje de los 10 kilómetros en las fronteras con Ecuador y Venezuela, al que el entonces superministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño Hoyos, se opuso, se acrecienta la guerra por cuenta de la coca. Del Ecuador nos trasladamos a Venezuela y nos localizamos en el Catatumbo, con el enfrentamiento entre el ELN y el EPL, que tienen paralizado el Catatumbo. La guerra se ha extendido a líderes comunales que han denunciado amenazas por parte de los grupos armados ilegales. Paralizados amanecieron los municipios de la región del Catatumbo, en norte de Santander. Durante el fin de semana salieron a las vías en las zonas de Acarí a pintar carros alusivos al ELN. Además del paro armado que tiene a la población encerrada en sus casas, el comercio inactivo en el Tarra, Acarí y Tibú, en donde la parálisis comercial es total. Imágenes de esas localidades dan cuenta de la soledad que contrasta con los tradicionales domingos. Los corredores viales hacia municipios de la región no tienen tránsito vehicular de ninguna clase. En el sector transportador se acrecienta ante la quema de un camión cerca al casco urbano de Acarí. En la playa, el EPL instaló un retén. Doctor Londoño, los famosos 10 kilómetros a los que usted siempre se opuso hicieron metástasis. ¿Quién manda aquí? ¿Por qué a usted lo dejaron hablando solo y prefirieron subastarlo en un J. Gómez? Bueno, pero yo no me opuse en vano. Yo hice las cosas, claro. William. Cuando yo fui ministro no había coca en el Catatumbo. Cierto. Y no había coca en el Putumayo. En el Catatumbo lo que teníamos eran residuos de coca. ¿Y cómo fumigábamos? Ay, general Vera, el director antinarcóticos de la policía. ¿Qué falta nos hacen hombres así? En lugar de Vera, tenemos por ahí rondando alrededor de las instituciones patrias al general Naranjo, el amigo de Jabón, el amigo de los Rodríguez Orejuela, el amigo de Danilo González, el amigo de todos estos bandidos, que ahora le pide paciencia a los Estados Unidos. Paciencia. No, esperen, es que ya vamos. Ahora sí vamos a erradicar los cultivos. Se los dice el primer amigo de los cultivadores de coca y narcotraficantes, que es el general Óscar Naranjo, vicepresidente de la República, para no mandarle razón con nadie. De manera que paciencia, amigos de los Estados Unidos. En los próximos 20 años empezará la erradicación. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Las FARC se propusieron hacer trizas el narcoacuerdo que firmaron con el gobierno Santos. Lo que tanto dijimos en la Hora de la Verdad ha quedado en evidencia. Las FARC siguen en el negocio del narcotráfico, lo demuestra el terrorista de las FARC,
alias Jesús Santrich, y siguen asesinando, lo confirma alias Guacho, también guerrillero de las FARC, en la zona de frontera con el Ecuador. Pero eso no es lo único. Ahora también tenemos que las mismas FARC se dedicaron a robarse cada peso que llegó para la llamada implementación de los acuerdos de paz. Luego de la captura del terrorista alias Jesús Santrich, donde también se capturó a Marlon Marín, sobrino de alias Iván Márquez, encargado de los contactos con los carteles mexicanos para vender droga, se supo que este mismo sujeto es el principal actor de una red de corrupción que cobraba por ayudar a entregar contratos a dedo para temas de la implementación. Mucho hemos preguntado qué pasó con la plata para la paz, y este señor Marín seguro que tiene las respuestas. Las autoridades lograron establecer que este sujeto cobraba hasta 2.000 millones de pesos para entregar contratos que tienen que ver con el posconflicto. Abro comillas, hágale mijo que necesitamos ponernos a trabajar, hay plata para todos ahí. Fue la respuesta de un constructor que está trabajando con el señor Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, y le dijo que había inflado en más de 2.000 millones de pesos un proyecto de vivienda en Barranquilla ligado al posconflicto como pago por su adjudicación. El 26 de enero de este año fue grabado dando detalles de cómo modificó los ítems para sacar su mordida de un jugoso contrato de vivienda en Barranquilla, el proyecto para 80 familias que saltó de 20.356 millones de pesos a 22.206 millones. Escuchemos lo que decía el señor. Usted me pasó el suyo en 20.656. Yo ya con los cambios que le he hecho, la dejé con 80 familias, ¿sí me entiende? Con 80 familias la dejé. Sí, con 80 la dejé. Me dijeron que pasara con 80, que si tocaba aumentarla a 150 o a 100 familias, entonces que simplemente multiplicábamos proporcionalmente. ¿Qué le he hecho? Por ejemplo, en la vivienda, yo le tuve en cuenta todo lo que es pozos éticos y todas esas cuestiones, vienen terminados, vidrios, todo eso, cableado, acometidas, sanitarios, toda esa cuestión, y entonces lo subí a 22.206. Según el expediente, el familiar de Iván Márquez, señalado además de ser el enlace del ex jefe negociador de las FARC, Jesús Santrich, con el cartel de Sinaloa, se encargaba de contactar a decenas de empresas interesadas en programas de salud para desmovilizados, proyectos agrícolas y piscícolas en zonas de posconflicto e interventoría de obras. Y para rematar, no solo el señor Marín negociaba coca con los carteles mexicanos y cobraba por proyectos del posconflicto, sino que con Santrich y con su tío Iván Márquez tuvieron que ver con la inclusión de nombres de narcotraficantes como presuntos guerrilleros de las FARC para evitar la extradición. Así ocurrió con el narco Segundo Villota, que fue avalado por Iván Márquez y Mauricio Jaramillo dentro de los listados que entregaron a la oficina del Comisionado para la Paz, y quien lo postuló en esa lista fue nada más y nada menos que Jesús Santrich. Bueno, eso es, hágale mijo. Hágale, mijo. Esa es la imagen del país. Hágale, mijo. Y por eso lo de Yopal es lo de Yopal, y por eso los elefantes blancos que tenemos en todo el país son los elefantes blancos, y las carreteras inconclusas, y los colegios que no se construyeron, y los hospitales que se caen a pedazos. Porque hágale, mijo. Robe, que para eso está Juan Manuel Santos arriba, protegiéndonos de todo, nos pone el paraguas, porque pues él tiene ya su palacio en Londres, y porque él tiene sus amigotes trabajando para estos efectos, para entregarles el país a estos bandidos, a estos rateros, a estos comunistas infames, que antes que comunistas son ladrones, lo que no se opone, ¿no? No ha habido comunismo que no sea ladrón. Aquí lo estamos viendo. Bueno, en fin. Y usted habla del Catatumbo y tal. ¿Y qué tal cómo está el Bajo Cauca antioqueño? ¿Qué tal? 5 muertos en el fin de semana. 5 muertos. Ah, pero es que es entre bandas criminales. Colombianos que se matan por la droga. Ese es el panorama que tenemos. Tata Castro. Buenos días a todos. La noticia deportiva de hoy tiene que ver con el fútbol del viejo continente. Varias de las ligas de Europa definieron al campeón este fin de semana, faltando varias fechas para terminar la temporada. En Francia, el Paris Saint-Germain, luego de golear al Mónaco 7-1 en el Parque de los Príncipes, se coronó campeón por 7ª vez, faltando 5 fechas para terminar la liga. En Holanda, el PSV con el colombiano Santiago Arias es campeón, luego de que su equipo derrotara ayer domingo 3-0 al Ajax, faltando 3 jornadas. Así, Arias, de 26 años, alzó su 5º título en el fútbol
holandés desde su llegada en el año 2013. Y en Inglaterra, el Manchester City se proclamó campeón de la Liga Premier faltando 5 fechas gracias a la derrota del Manchester United en casa. Oigan esto, en casa frente al West Brom, que es el colista de la competición y que apenas había logrado ganar 3 partidos esta temporada en la liga. Esto es un pésimo resultado para Mourinho. Y así Guardiola conquistó su primera liga inglesa. Por definirse falta la liga italiana y la de España, ya que hace una semana el Bayern de Múnich con James Rodríguez obtuvo el título de la Bundesliga. En Italia la Juventus es líder con 6 puntos de diferencia sobre el Napoli y en España el Barça, faltando 6 fechas, también está liderando con 11 puntos más que el Atlético. Así que, doctor Londoño, esta temporada en Europa hubo un claro dominador en las diferentes ligas, pero todos estos campeones por fuera de la Champions, el torneo que todos quieren ganar, el más importante de este continente. Y le pongo una tarea. Averígüeme si colista es palabra en castellano. Yo siempre he dicho el colero. El colero, sí. Pero, bueno, se la voy a averiguar. A lo mejor la Real Academia ya aprobó colista, pero hagámoslo porque buena tarea. Es una buena tarea y tenemos que ser humildes nosotros mismos. Si nos equivocamos, o se equivoca usted o me equivoco yo. Usted cree que es colista, yo creo que colista no existe. Uno de los dos está equivocado, pero lo reconocemos y trabajamos así con nuestra gente. Y en un minuto, María del Rosario Guerra, candidata que fue a la presidencia de la República por el Centro Democrático, senadora de Colombia, senadora elegida por el voto de opinión en todo el país, estará con nosotros en un minuto.